¿Cómo están? Cordial saludo a todas las personas que tienen la oportunidad de ver estos videos, que se trata de información para pacientes y demás personas interesadas en el temas de oftalmología, enfermedades que afectan a los ojos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que siempre nos inquieta porque a veces nos enfrentamos a un verdadero reto diagnóstico, como es el diagnóstico llamado neuritis óptica, que hace referencia a la inflamación del nervio óptico, estructura importantísima, porque hagan de cuenta que es el cable del cerebro que lleva la visión al ojo. Si ese cable se daña en forma irreversible, no hay forma de tratarlo, no hay reemplazo para ese nervio. Comencemos. Muy bien. ¿Cómo se define la neuritis óptica? Una definición sencilla, simplemente se trata de la inflamación aguda, o sea, es una inflamación rápida que sucede en el nervio óptico y que clínicamente la podemos ver en forma anterior, o sea que vemos que el nervio, la papila del nervio óptico está inflamada, o posterior, que también llamamos nosotros médicamente retrovulvar, o sea, por detrás de la parte del nervio, y no se ve comprometido la parte de adelante, pero el nervio está inflamado en la parte de atrás. Es una enfermedad que es más frecuente en mujeres que en hombres. Aproximadamente una relación de por cada 3 mujeres un hombre está afectado, es decir, predominan mujeres. Muy bien, la edad de presentación más frecuente es entre los 20 y 40 años, o sea, estamos hablando de pacientes muy jóvenes que vemos con frecuencia afectados con esta enfermedad. También puede haber en niños, es menos frecuente, pero puede pasar en niños también. Muy bien. Generalmente en el momento del diagnóstico no se conoce la causa. Puede estar asociada a algunas enfermedades que ya voy a mencionar, pero en el momento del diagnóstico, la mayoría de las veces no sabemos por qué se produce la neuritis óptica. La enfermedad asociada, más grave y más delicada, sin duda, es una enfermedad que se llama la esclerosis múltiple. Es una enfermedad que daña el cerebro, daña la médula espinal, y eso se diagnostica con unos criterios muy claros que manejan nuestros queridos colegas neurólogos, y en la resonancia magnética se ven unas imágenes, unas placas desmielinizantes en donde se ve el compromiso tanto motor como sensitivo de estos pacientes. Es una enfermedad que merece otro capítulo, pero es una enfermedad muy deteriorante para los pacientes porque afecta el sistema nervioso central. Es decir, un paciente puede quedar postrado en una cama o una silla de ruedas con una enfermedad de estas, que es una enfermedad grave. Se cree que cuando un paciente aparece por primera vez con neuritis óptica, ese paciente tiene la posibilidad de tener un 20% de la enfermedad. Es decir, que de todos los pacientes que se presentan con neuritis óptica, el 20% pueden tener ya una esclerosis múltiple. Y se dice que los pacientes que tienen esclerosis múltiple diagnosticada como tal pueden hacer hasta en un 75% de posibilidades durante su vida de hacer un episodio de neuritis óptica. Esto es más del interés médico, pero los pacientes deben tener en cuenta que esta es la enfermedad más frecuente asociada a la neuritis óptica. Muy bien. Hay otras enfermedades también, generalmente autoinmunes, o sea, enfermedades que forman anticuerpos contra las propias células del cuerpo, como el lupus eritematoso, otra enfermedad menos frecuente como la sarcoidosis. Bueno, en los niños, que no es el tema propiamente, pero podemos mencionar que la neuritis óptica se puede presentar en niños y a veces puede ser bilateral, y la causa más frecuente en estos casos son virus que afectan a los niños. Muy bien, continuemos. ¿Cuáles síntomas y signos produce la neuritis óptica? Un dolor de cabeza, o sea, una cefalea aguda, rápida. El paciente no refiere a haberla tenido nunca en su vida. Hay una ostensible disminución de la visión, generalmente unilateral, es decir, un solo ojo comprometido.
Es característico esto en algunos pacientes. Hay dolor ocular cuando el paciente mueve sus ojos, es decir, desplaza su mirada. Muy importante tener en cuenta esto, y nunca lo preguntamos nosotros los oftalmólogos. Hay una alteración en la visión de los colores, es muy típico de enfermedad del nervio óptico. ¿Y nosotros qué vemos? Cuando el nervio se afecta en su porción anterior, entonces se ve hinchado el nervio óptico, lo que nosotros llamamos un edema del nervio óptico. Pero ojo, solo lo vemos en 1/3 de los casos, en 1/3 de los pacientes. Los demás los vemos por detrás, o sea, ya el compromiso es por detrás, es decir, retrovulvar, y no se ve comprometido el nervio óptico. Por eso lo importante de tener un buen olfato y sospecha clínica para pensar en esta enfermedad. Ya esto es del oftalmólogo. Vemos que los reflejos pupilares están alterados. Muy bien. Aquí vemos un nervio óptico hinchado, sus bordes están edematosos, no se define bien, típico de un edema del nervio óptico o edema de papila. A veces encontramos ya estos pacientes que consultan tarde, consultan demasiado tarde y ya vemos es el nervio pálido, el nervio perdido, con una alteración irreversible en su recuperación. Y, como lo dijimos ahorita, vemos el nervio óptico también normal, sin ningún compromiso, pero el paciente puede tener una neuritis óptica, pero con compromiso de su porción posterior o retrovulvar. ¿Qué exámenes y qué ayudas diagnósticas nos ayudan en esos pacientes? El más importante de todos, la resonancia magnética cerebral simple contrastada. ¿Se pide por qué? Primero, para encontrar asociación con la esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple altera el sistema nervioso central. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de las lesiones. No significa que si un paciente tiene una resonancia normal, se le descarte una esclerosis múltiple. No, pueda que no la presente en ese momento y con el tiempo la enfermedad se haga manifiesta. Por eso estos pacientes requieren resonancias de control anual o cada 2 años, según cómo se vea al paciente en la observación y en el seguimiento. Muy bien, pero es el estudio más importante. Hay otros estudios que nos ayudan. Los campos visuales computarizados, muy importante, los potenciales visuales evocados. Muchas veces nos ayuda especialmente en el seguimiento y recuperación de los pacientes. Pacientes que en el diagnóstico estuvieron con sus potenciales muy afectados, cuando se muestran signos de recuperación y buena respuesta a los tratamientos, entonces los potenciales visuales se van a normalizar. Muy bien, hay otros exámenes. El OCT también se puede solicitar, pero no es tan determinante en realidad. Y obviamente los estudios de sangre que son muy especializados también. Aquí tenemos una imagen de una resonancia, que es el estudio primordial, campos visuales importante y los potenciales. Pienso yo, son los estudios más importantes para trabajar con el diagnóstico de neuritis óptica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la neuritis óptica? Lo más importante, hacer un diagnóstico precoz y tener una alta sospecha diagnóstica. Es muy común ver estos pacientes que consultan por mala visión y uno en el examen físico no les encuentra ninguna lesión que explique su mala visión. Por eso hay que tener olfato diagnóstico y pensar que si el paciente no ve y el oftalmólogo tampoco ve su causa, pensemos en el nervio óptico y, si es necesario, hospitalizar a ese paciente y hacer una resonancia magnética urgente. Es una urgencia médica. Eso debe quedar muy claro. Hospitalizar al paciente, no hacerle un manejo ambulatorio. La clave del tratamiento es colocarle altas dosis de esteroides a estos pacientes para que la recuperación sea muy rápida y deje menos secuelas. Hacer un seguimiento estricto ambulatorio, por lo que mencionábamos ahora, del riesgo que estos pacientes tienen de presentar una enfermedad tan grave y crítica como la esclerosis múltiple. Muchas veces pues no están asociadas tampoco a la esclerosis. Puede ser, ojo, si no hacemos un manejo adecuado, un diagnóstico a tiempo y un manejo hospitalario, causa de ceguera irreversible, y desafortunadamente a veces estos episodios de neuritis óptica pueden repetir. Muy bien, los invitamos
a que nos vean en nuestra página web, oftalmologiafrancismallorquín.negocio.site. Ahí tenemos muchísimas charlas que también están expuestas en nuestro sitio en Facebook, fmallorquín98, nos pueden consultar. En YouTube también tenemos el canal donde tenemos todas nuestras charlas. Inquietudes, dudas, las pueden manifestar que con gusto serán atendidas. Muchas gracias y que estén muy bien todos.